La narrativa de las Escrituras no solo introduce el concepto de un lugar de separación y sufrimiento, sino que también revela, de forma poderosa, la solución divina para evitar ese destino, Jesucristo. Este mensaje no está centrado en el temor, sino en la oportunidad de redención y en el profundo amor que Dios extiende a cada ser humano, sin excepción. A lo largo de la Biblia, se revela una verdad constante: el deseo de Dios no es condenar, sino salvar. Jesús no fue simplemente un maestro entre tantos. Él mismo se presentó como el único camino que lleva a la comunión con el Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Él declaró con absoluta claridad: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta afirmación no es una frase simbólica o filosófica, es una declaración trascendental que coloca a Jesús como el único punto de acceso a la vida eterna y a la restauración espiritual del ser humano. Este mensaje se refuerza en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, donde leemos: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos». Es decir, la solución no está en ideologías, obras humanas o creencias alternativas, sino exclusivamente en la persona de Cristo. Él es la respuesta al problema del pecado, que es lo que separa a la humanidad de la plenitud de la presencia divina. La Biblia es muy clara al advertir sobre la existencia de un juicio final. Llegará un momento en que todos, sin excepción, estarán delante de Dios para rendir cuentas de su vida. No se trata de una amenaza, sino de una advertencia amorosa. Aquellos que hayan rechazado conscientemente el regalo de la gracia a través de Jesús enfrentarán la consecuencia de esa decisión, una separación eterna de la presencia de Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, lo expresa así: «Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Originalmente, este lugar de castigo fue preparado para el adversario espiritual y sus seguidores, no para la humanidad. Sin embargo, cuando una persona decide ignorar o rechazar la oferta divina de salvación, termina compartiendo el destino de quienes también se rebelaron contra Dios. Pero lo más importante de todo es entender que el corazón de Dios no se deleita en la condenación. Al contrario, su mayor deseo es que todas las personas se arrepientan, que lo busquen, que lo conozcan y reciban la vida que solo Él puede ofrecer. La invitación sigue abierta. Mientras hay vida, hay oportunidad. Jesús sigue siendo la puerta, la luz en medio de las tinieblas y la esperanza firme que puede rescatar a cualquiera, sin importar cuán lejos haya caminado. Imaginar un mundo sin la existencia del castigo eterno plantea una pregunta inquietante: ¿dónde estaría entonces la justicia verdadera? Si no existiera un lugar destinado a enfrentar las consecuencias del mal, ¿cómo podríamos hablar de un Dios justo? La realidad del juicio eterno no debe ser vista como una amenaza, sino como una expresión de justicia divina que garantiza que todo acto, por oculto o impune que parezca en la tierra, será finalmente evaluado con equidad. Sin embargo, esta misma justicia no actúa sola. La Biblia revela que, junto a ella, está presente una misericordia inmensurable. El hecho de que exista una alternativa, la salvación ofrecida por Dios, nos muestra hasta qué punto su amor por la humanidad es sincero y profundo. Dios no está ausente ante el sufrimiento ni indiferente frente al pecado. Por el contrario, dio un paso adelante para rescatarnos de nuestra propia condenación. Como afirma Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este no es un amor condicional o limitado. Es un amor que se manifiesta incluso cuando el ser humano le ha dado la espalda. Cuando estábamos extraviados, alejados, perdidos en nuestros caminos, Dios no retiró su mano, Él preparó una salida. Por eso, la salvación no es una idea filosófica o un consuelo emocional. Es una invitación real, viva, personal, que nace del corazón de un Dios que ama profundamente. Para comprender con claridad este tema tan delicado, es fundamental observar su desarrollo a lo largo de la historia bíblica. La idea de un lugar de castigo o de existencia posterior a la muerte ha estado presente en el pensamiento humano desde tiempos antiguos. Y las Escrituras no esquivan esta cuestión, más bien, nos ofrecen una perspectiva progresiva que se va revelando desde los primeros textos hasta los últimos. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que más comúnmente se utiliza para describir el estado después de la muerte es Seol. Este término no debe ser confundido con el concepto moderno de infierno. Seol era entendido como un reino sombrío, silencioso, un lugar de sombras al que descendían tanto los justos como los malvados. No se trataba de un lugar de castigo activo, sino más bien de una morada general de los muertos. El Salmo 6:5 lo expresa con claridad: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Este entendimiento del más allá contrasta con muchas de las imágenes populares que tenemos hoy del infierno. En la cosmovisión hebrea antigua, la muerte significaba el silencio,
la separación de la vida, una existencia sin alabanza, sin luz. Fue solo con el paso del tiempo, y especialmente con la revelación contenida en el Nuevo Testamento, que la idea de una separación eterna entre los que aceptan a Dios y los que lo rechazan comenzó a tomar forma más definida. El estudio de estos términos y su evolución no solo enriquece nuestro entendimiento teológico, sino que también nos ayuda a ver cómo la revelación de Dios fue progresiva, adaptada al contexto y la comprensión del ser humano en cada época. El Seol no era el final de la historia. Era el punto de partida para una revelación más completa que alcanzaría su plenitud en la persona de Jesucristo, quien habló con claridad sobre el juicio, pero también sobre la vida eterna, la esperanza y el poder de la redención. A diferencia de la imagen popularizada de un lugar ardiente de castigo y sufrimiento consciente, el concepto de Seol en la tradición hebrea primitiva no representaba un pozo infernal. Más bien, era entendido como un estado de existencia silencioso, un tipo de reposo inconsciente donde las almas esperaban, sin dolor ni gloria, una futura resurrección o juicio definitivo. No era un sitio de tormento, sino una especie de sala de espera cósmica para los muertos, independientemente de su conducta en vida. Con la llegada del Nuevo Testamento, escrito en griego y marcado por el contexto cultural romano y helenístico, surgieron nuevos términos y símbolos para describir lo que sucede después de la muerte, especialmente en lo que respecta al destino de los malvados. Uno de los términos más significativos introducidos en esta época fue Gehenna. Gehenna, o el Valle de Hinnom, era una región al sur de Jerusalén asociada a prácticas detestables de la antigüedad, donde algunos israelitas desviados ofrecían sacrificios humanos, incluyendo niños, por medio del fuego. Con el tiempo, este lugar fue maldito y despreciado, convirtiéndose en símbolo de juicio divino. En la época de Jesús, Gehenna había adquirido un significado mucho más profundo. Era vista como una representación del castigo final y eterno reservado para los que rechazan a Dios. Jesús utilizó frecuentemente el término Gehenna para ilustrar las consecuencias serias y eternas del pecado. En Mateo 5:22, él declara: «Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el tribunal, y cualquiera que diga, necio, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga, insensato, quedará expuesto al fuego de Gehenna». Esta enseñanza muestra que incluso actitudes del corazón, como el odio y el desprecio, no pasan desapercibidas ante Dios. El juicio es justo, pero también profundo y espiritual. Además de Gehenna, otro concepto impactante aparece en el libro del Apocalipsis, el lago de fuego. Esta imagen simbólica se presenta como el lugar definitivo del juicio, donde serán arrojados Satanás, sus aliados espirituales, y todos aquellos cuyos nombres no se encuentran escritos en el libro de la vida. En Apocalipsis 20, 14-15 leemos: «Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego». Esta es la segunda muerte. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este lago representa no solo la destrucción, sino la separación completa y definitiva de la presencia de Dios. No es una simple ubicación geográfica, ni un estado de sufrimiento físico únicamente, sino una condición espiritual de ruptura eterna con la fuente de toda vida, luz y bondad. Así, tanto Seol, Gehenna, como el lago de fuego, reflejan diferentes momentos en la comprensión bíblica del más allá. Desde una espera silenciosa hasta una advertencia vívida del juicio final, la revelación bíblica va ampliando nuestra visión sobre el destino de quienes deciden rechazar el llamado de Dios. Más que castigo, estas representaciones son recordatorios de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas, y que el amor de Dios, aunque profundo, no anula su justicia. En el Nuevo Testamento, el concepto del castigo eterno no se limita a imágenes de fuego o dolor físico, va mucho más allá. La representación más impactante del infierno es su esencia como un estado de separación absoluta de Dios. Y eso, en sí mismo, es la pérdida más trágica que un alma puede experimentar. Ser apartado del Creador, fuente de toda vida, bondad, luz, consuelo y propósito, es la definición misma de vacío eterno. Jesús lo expresa con claridad en Mateo 25:41, cuando dice: «Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Esta declaración no solo señala un destino, más revela a quien pertenece este lugar. No fue preparado originalmente para el ser humano, sino para los enemigos espirituales de Dios. Aún así, quienes optan por vivir lejos de su voluntad acaban compartiendo esa separación. La visión bíblica sobre el más allá no es estática. Evoluciona progresivamente desde el Antiguo Testamento, donde el Seol era un lugar sombrío y sin vida, hacia una comprensión más clara y concreta de un juicio definitivo en el Nuevo Testamento. Esta progresión lleva al lector a reflexionar sobre las preguntas más existenciales: ¿qué sentido tiene nuestra vida? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Y cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones?
La Escritura también subraya que el castigo eterno no es impuesto de forma arbitraria por un Dios tirano. Más bien, representa el resultado natural de nuestras elecciones. Es una consecuencia voluntaria, aunque muchas veces no intencional, del uso del libre albedrío que Dios nos ha otorgado. En otras palabras, el juicio eterno puede verse como la validación divina del camino que cada persona decidió recorrer por cuenta propia. Esto no significa que las personas digan conscientemente, yo deseo estar separado de Dios. No es así de simple. Es a través de la acumulación de decisiones, prioridades mal dirigidas, egoísmo persistente, indiferencia espiritual y rechazo de la verdad que alguien termina alejándose de la luz. No es una decisión explícita, sino una vida vivida al margen del amor, de la gracia y de la verdad revelada en Cristo. El mismo Jesús aborda esta realidad en el Evangelio de Juan, cuando dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Aquí no se trata solo de ignorancia, sino de una preferencia activa por el error, incluso cuando la verdad está claramente al frente. Es una advertencia solemne, incluso cuando la luz brilla, algunos eligen cerrar los ojos. Este pasaje nos invita a examinar el corazón humano. ¿Qué es lo que realmente amamos? ¿La verdad que transforma, o las sombras que nos acomodan? El mensaje es claro, Dios no impone la separación, Él nos ofrece redención. Pero somos nosotros quienes, con cada decisión diaria, vamos escribiendo el destino eterno que abrazaremos. El libre albedrío no es simplemente una habilidad humana, es un regalo divino que refleja la dignidad que Dios concede a cada ser humano. Es la capacidad real de elegir, amar u odiar, acercarse o alejarse, aceptar o rechazar a Dios. Esta libertad, aunque poderosa, viene acompañada de una gran responsabilidad, la de asumir las consecuencias de nuestras decisiones espirituales. La Biblia nos muestra a un Dios que respeta profundamente esa libertad. En el libro de Apocalipsis, encontramos una escena que revela el carácter gentil de Dios en su acercamiento al ser humano. Jesús declara, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». Apocalipsis 3:20. Esta imagen es profundamente significativa. El Creador del universo no irrumpe en nuestra vida, no invade ni impone su voluntad. Él llama y espera. La iniciativa es suya, pero la decisión final siempre está en nuestras manos. Si decidimos abrir la puerta del corazón, Él entra y establece una comunión íntima y transformadora. Si no lo hacemos, Él no fuerza su entrada. Ese es el nivel de respeto que Dios tiene por nuestras elecciones. Ahora bien, esta libertad también abre una pregunta compleja: ¿cómo puede un Dios amoroso permitir la existencia del infierno? Para comprenderlo, es necesario examinar no solo nuestras emociones, más lo que la Escritura revela sobre la naturaleza divina. En Juan 3:16, uno de los pasajes más citados del Nuevo Testamento, se nos presenta la esencia del amor divino, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo muestra la magnitud de un amor que da, que se entrega, que no escatima ningún esfuerzo para rescatarnos de la condenación. Pero el amor de Dios no es una emoción vacía. Es activo, concreto y demostrado. Romanos 5:8 lo afirma con fuerza: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». En otras palabras, no tuvimos que merecer su amor. Él nos lo dio cuando todavía vivíamos lejos de Él, hundidos en nuestras propias faltas. A pesar de este amor incondicional, la Biblia también deja claro que Dios es justo. El Salmo 89 horas y 14 minutos declara: «Justicia y derecho son el fundamento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro». Esta afirmación revela un equilibrio divino esencial. El amor y la gracia de Dios no anulan su justicia, ni la justicia eclipsa su misericordia. Ambas realidades conviven perfectamente en su carácter. Eso significa que, aunque Dios anhela que todos se salven, Él no ignorará el mal ni pasará por alto las decisiones humanas. El infierno, desde esta perspectiva, no es una contradicción de su amor, sino una expresión de su respeto por nuestras elecciones y de su fidelidad a la justicia. En última instancia, lo que la Biblia nos enseña es que el destino eterno no depende de un capricho divino, sino de cómo respondemos al llamado de Dios. Él ya hizo todo lo necesario para salvarnos, ahora la decisión está en nuestras manos. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos deja una advertencia contundente sobre las consecuencias de la resistencia humana al llamado de Dios. En Romanos 2, 5-6, leemos: «Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, quien pagará a cada uno conforme a sus obras».
Este pasaje revela que la justicia divina no es aleatoria ni parcial, está fundamentada en nuestras decisiones y acciones personales. Dios observa no solo lo que hacemos, sino también la intención detrás de cada acto. Nada escapa a su conocimiento, y su juicio será perfectamente equilibrado. Uno de los atributos más trascendentales del carácter divino es su santidad. En Isaías 6:3, los serafines claman: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta triple proclamación de santidad no es casual, es una declaración absoluta de la pureza, la perfección y la majestad de Dios. Su santidad no puede ser contaminada ni comprometida, lo cual nos muestra que el pecado no tiene lugar en su presencia. Por eso, en 1 Pedro 1:16 encontramos el mandato: sed santos, porque yo soy santo. Es un llamado a reflejar en nuestra vida el carácter moral de aquel que nos creó. A pesar de su santidad inquebrantable y de su justicia incorruptible, Dios no se deleita en la condenación. Muy al contrario, su anhelo más profundo es que cada ser humano tenga la oportunidad de arrepentirse y ser restaurado. En 1 Timoteo 2:4 se afirma que Él desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Asimismo, en 2 Pedro 3:9 se nos asegura que el Señor no retarda su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es una manifestación clara de su compasión, de su amor inagotable y de su disposición constante a ofrecer segundas oportunidades. Este Dios que es santo y justo también es misericordioso y paciente. Su llamado no es impositivo, sino lleno de gracia. Pero la Biblia también deja claro que este tiempo de gracia no será eterno. Llegará el día en que cada alma será confrontada con la realidad eterna que eligió. Jesús fue claro al afirmar que tanto el cielo como el infierno no son conceptos simbólicos ni meras construcciones espirituales, sino realidades absolutas. En sus enseñanzas, Él presentó ambos destinos como lugares concretos, con consecuencias eternas. Un ejemplo vívido se encuentra en la parábola del hombre rico y Lázaro, donde se expone el contraste entre quienes vivieron sin Dios y quienes confiaron en Él. Esta historia refleja que muchos, en vida, están convencidos de que su camino es seguro, pero serán confrontados con una verdad que no esperaban escuchar. Tal como lo advirtió el propio Jesús, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Esta verdad nos desafía. Nos recuerda que el mensaje del Evangelio no es solo una invitación al consuelo, sino también una advertencia seria. El cielo es real. El juicio es real. La eternidad es real. Una vez que partimos de esta vida terrenal, nuestro destino eterno queda sellado para siempre. No existen segundas oportunidades después de la muerte, ni caminos alternativos que puedan cambiar el curso de nuestra eternidad. En el instante mismo en que nuestra alma deja el cuerpo, entramos en una realidad espiritual inalterable, la vida eterna en comunión con Dios, o la separación absoluta de su presencia. Como declara 2 Corintios 5:8, confiamos si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Esta afirmación nos revela una verdad poderosa: aquellos que vivieron su fe con sinceridad y fidelidad son recibidos de inmediato en la gloria celestial, donde no hay lágrimas, dolor ni separación. Por otro lado, quienes vivieron rechazando el mensaje de la salvación, despreciando la verdad de Dios, enfrentan un destino de tormento, lejos de la luz divina. La historia del hombre rico y Lázaro, relatada por Jesús en el Evangelio de Lucas, ilustra de forma impactante esta realidad eterna. Mientras Lázaro, aun habiendo sufrido la tierra, fue consolado en el seno de Abraham, el hombre rico, quien vivió en abundancia ignorando a Dios, se encontró en un estado de tormento irreversible. No hubo negociación. No existió puente alguno entre ambos destinos. Este relato refuta la idea de un purgatorio o de un estado intermedio en el que se puede mejorar el destino después de la muerte. La Biblia es clara: cada uno cosecha en la eternidad lo que sembró en vida. Es un llamado a la reflexión profunda, una alerta sobre la gravedad de nuestras elecciones espirituales. Esta doctrina, aunque desafiante, nos conduce a considerar la armonía entre la justicia de Dios y su amor. El infierno no es una demostración de crueldad divina, sino el respeto absoluto de Dios al libre albedrío humano. El cielo y el infierno son respuestas eternas a las decisiones que tomamos hoy. Estas verdades nos invitan a evaluar nuestra caminata espiritual con honestidad y urgencia. Independientemente de nuestros antecedentes, creencias o dudas, cada uno de nosotros es llamado a buscar la verdad, abrazar la justicia y responder al amor incondicional de Dios. ¿Y tú? ¿Qué elección estás haciendo hoy?